Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Con el programa de la fecha deseamos ayudarle a descubrir las huellas que nos pueden hacer libres de un pecado muy común para el hombre. Nos referimos a la malicia. Regálenos su atención y aprendamos qué huellas de libertad seguir para ser libres de la malicia. Permítame preguntarle, ¿hay al menos un área de su vida en la que tiende a pensar de forma maliciosa con frecuencia? ¿Ha quedado al descubierto para usted o para los demás una tendencia a crear condiciones a su favor en detrimento de alguien? Es decir, sea por manipulación, por comentarios, por cosas que hacemos con nuestras actitudes, buscamos favorecernos a nosotros mismos. Suele sucederle que se hace cuadros mentales de cosas que desea provocar con tal de salirse con la suya. O quizás ha sufrido usted la vergüenza de ser encontrado sacando ventaja de la inocencia o la ignorancia de alguien más sobre un asunto que no conocen a cabalidad. Si contestamos con honestidad a estas preguntas, llegaremos a la conclusión de que todos le hemos dado cabida a la malicia. Desde esa simple manifestación de una malicia, llamémosle natural al ser humano, hasta los más altos niveles de manipulación que el ser humano puede echar a andar con tal de salirse con la suya, que daña vidas, relaciones, economías, empresas, matrimonios. Todos luchamos en diversos momentos de la vida con la malicia. Es más, corremos el riesgo de convertirnos en verdaderos esclavos del dolo, como le llaman en el ambiente jurídico, a esa total inclinación de la voluntad para hacer fechorías. La Real Academia Española define malicia como intención solapada de ordinaria, maligna o picante que se dice o se hace algo con esa mala intención, aunque también se define como inclinación a lo malo, contrario a la virtud, penetración, sutileza o sagacidad. Pero preguntémonos, ¿cómo es que se manifiesta la malicia en nuestras vidas? Pues algunos rasgos son que hay malicia cuando nos dejamos llevar por intenciones ocultas con tal de alcanzar un fin o propósito. También hay malicia cuando nos valemos de suspicacias para inclinar el pensamiento de alguien a favor o en contra de otros. Incurrimos en malicia en esa actitud de permitirnos el doble sentido para usarlo y que ese doble sentido sea el distintivo de nuestras conversaciones, miradas, actitudes. Allí hay malicia. Debemos cuidarnos también cuando estamos siempre tratando de leer lo que otros dicen, lo que otros hacen, y creemos que de manera anticipada tenemos la mejor interpretación de aquellas expresiones, y quizás lo que estamos sufriendo es nuestra propia malicia. O cuando somos propensos a pensar mal del ambiente, mal de las personas, o a pensar en hacer el mal, todo eso está relacionado con manifestación de malicia. ¿Cómo lo ve la gente? Esto es importante, echar un vistazo a cómo lo ven los expertos, la gente que estudia el tema. Un investigador y científico independiente de origen esloveno, llamado Alois Kolar, califica la malicia como una emoción. ¿Usted qué piensa? Y él dice que esta es capaz de afectar nuestra salud tanto positiva como negativamente. Además, según sus estudios, dice que la malicia rápidamente activa la respuesta, le llama él la respuesta de lucha o huida, en el que las hormonas como la adrenalina, el cortisol, que nos ayudan en ese sentido de protección, nos dan
un detonante para una explosión de energía. Eso es lo que dice este científico independiente. Además, en la Universidad Israelí de Haifa citan un estudio que ellos dicen que la oxitocina juega un papel muy importante en cuanto a emociones como la malicia, porque refuerzan nuestra conducta a la hora de desencadenar actitudes sociales, sean estas negativas o positivas. Finalmente, un escritor español llamado Francisco Seoane, él dice en su libro Las edades de la vida y la pregunta por el sentido, que la malicia es inherente a la libertad del ser humano. Es más, comenta, es uno de los mayores y más espléndidos bienes que hay en el universo, el poder, dice este hombre, de ser malos o de pensar en hacer el mal. ¿Usted qué piensa? Es sumamente importante de ahora en adelante en nuestro programa echar un vistazo a qué dice Dios acerca de la malicia. Así que le invito a quedarse con nosotros y al regreso descubriremos la perspectiva bíblica sobre la malicia. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos hablando de la malicia, un pecado muy común al ser humano. Y nos interesa dejar en su corazón la perspectiva bíblica sobre la malicia. La Biblia nos enseña que desde el pecado que entró por Satanás, ya quedó una tendencia en el corazón del hombre. Capítulo 6, versículo 5 de Génesis registra las palabras que Dios dijo acerca de la tendencia hacia el mal que Él veía desde la antigüedad. Dice esta escritura, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Así que desde que el pecado entró y atrapó nuestro corazón, desde que la serpiente antigua con malicia, porque Satanás usó de malicia para introducirnos en el pecado, logró su objetivo, desde entonces batallamos con una tendencia hacia el mal y por causa de eso somos maliciosos. Además, el primer registro de malicia en la Biblia que trajo graves consecuencias fue este episodio entre Caín y Abel. Le leo lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 4, versículo 8. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Hubo un escenario en el que Caín se valió de que Abel ignoraba cómo estaba de mal su corazón, que por causa de haber llevado ofrenda delante de Dios, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, no así la ofrenda de Caín, y Caín albergó amargura, quedó con esa inclinación hacia la malicia, y una malicia de querer matar a su propio hermano hasta que lo hizo. Por eso, permítame decirle que la malicia tiene que ver con seguir un plan oculto para hacer el mal. Usted y yo podemos caer en un escenario de malicia cuando comenzamos a albergar ideas y seguimos planes, pretensiones ocultas, queriendo hacer mal a otra persona, ya sea porque nos ha quedado un rezago de resentimiento, de rencor. Hay algo en nosotros que luce mal con respecto a otro individuo y lo queremos
llevar eso a una venganza, a un desquite, y usamos la malicia para llevarlo a cabo. Jesús tuvo que lidiar también con la malicia de los fariseos. Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante registra este episodio en la vida de Jesús. Dice la Escritura: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Observe usted esto. El deseo de ellos era entablar una conversación con Jesús para tenderle una trampa. Y sigue diciendo la Escritura: enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Estos hombres llegaron con todo un cúmulo de argumentos pretendiendo presentarse delante de Jesús como quien quiere congraciarse con él, pero Jesús identificó la malicia en estos hombres. Pero quiero señalar lo siguiente: ellos pretendían tenderle una trampa. Así que la malicia también tiene que ver con enredar las cosas, poner una trampa. Es el intento de activar algo a favor de uno mismo. Esto sucede en ambientes de trabajo, sucede en relaciones importantes de nuestra vida, sucede entre amigos, entre vecinos, cuando pretendemos activar por medio de comentarios o por medio de actitudes, activar algo que nosotros creemos que nos va a favorecer y usamos la malicia para llegar a eso. Además, en este mismo escenario que les he leído del relato bíblico de Mateo 22, continuaron ellos diciéndole lo siguiente a Jesús: danos tu opinión, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Así que la malicia no solo tiene que ver con enredar las cosas buscando activar algo a nuestro favor, sino que, según lo dice el contexto y esta palabra que ustedes y yo leemos de las traducciones al español como conocer sus malas intenciones, viene de unas raíces en el griego que implican depravación. O sea, Jesús notó que había un corazón depravado detrás de aquella conversación, que había maldad. Tiene que ver también con propósitos y deseos malignos. ¿Y quién no los ha tenido? Algunos de nosotros, si el corazón es atrapado por un pecado, la malicia precede a que caigamos en aquella forma de pecado porque vamos preparando el camino para hacer el mal. Así nos enseña la Escritura que piensa Dios sobre la malicia, pero le invito a que siga con Huellas de Libertad para que juntos encontremos precisamente cuáles son las huellas que Jesús nos ofrece para ser libres de la malicia. Hoy nos hemos ocupado del tema la malicia. La Real Academia Española, citábamos, lo define como inclinación o penetración, sutileza, sagacidad. Es una intención solapada. Y veíamos que desde la perspectiva bíblica se asocia malicia con seguir un plan oculto para hacer el mal. Tiene que ver con enredar las cosas, poner trampas, intentar activar algo a favor nuestro. O igual mencionábamos que es depravación. La malicia es propósitos y deseos de lo malo, de llevar a cabo algo que a todas luces nosotros sabemos
que está prohibido, que es pecado, que se desborda de los límites de Dios. Pero lo más importante hoy es que descubramos algunas de las huellas de libertad que Jesucristo nos ofrece en su palabra para ser libres de la malicia. Por eso le aconsejo lo siguiente: reconozca la malicia desde su concepción. Es decir, aprenda usted a reconocer en qué áreas de su vida hay una intencionalidad, hay una tendencia, hay un rasgo que le dice que hay malicia en su corazón. Cabe leer entonces lo que el profeta Isaías en capítulo 59, hablándole al pueblo de Israel con la inspiración del Espíritu Santo, le lleva este mensaje del Dios eterno al corazón de aquellos hombres y mujeres, diciendo el profeta: se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Y atención a lo siguiente: conciben malicia y dan a luz perversidad. Primero la malicia se concibe y luego usted y yo entramos en el plano de lo concreto. Por eso es tan importante reconocer la malicia desde su concepción, no permitir que suceda, como dice una de las frases de este capítulo 59, en el que el profeta nos advierte: incuban huevos de víboras. La malicia es precisamente eso. Es como tener un huevo de una víbora que tarde o temprano saldrá de ahí y hará mucho daño. Así que usted y yo debemos reconocer el problema desde sus inicios para poder corregirlo. En segundo lugar, le aconsejo lo siguiente: vea la malicia como lo que es. La malicia es pecado. Es pecado. No nos quedemos en una conformidad de decir: no, mientras solo sea un asunto en mi mente, en mis intenciones, en mis motivos, no hay ningún problema con ello. Eso es falso. Debemos llamar a la malicia como pecado, porque Pablo en diversas ocasiones, escribiéndole a las iglesias del Nuevo Testamento, incluye la malicia en sus listas de cosas que debían ser tomadas como pecado. Una de esas ocasiones es la carta de Romanos que Pablo le escribe a la iglesia que estaba en aquella ciudad. En el capítulo 1, versículo 28, están este tipo de frases de Pablo: están repletos de envidia, dice él, homicidios, disensiones, engaño y malicia. O sea, Pablo incluye la malicia como parte de los pecados que la iglesia debía tener cuidado con ellos. Son chismosos, calumniadores, sigue diciendo el pasaje, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Y tomo esta frase con mucho cuidado porque también tiene que ver con la malicia. Se ingenian maldades. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos visto atrapados mentalmente porque estamos buscando, ingeniando una maldad, ingeniando cómo ganar más a través de una forma engañosa y maliciosa, ingeniando cómo llevar las cosas a favor nuestro, y caemos en malicia? Así que traten la malicia como lo que es. La malicia es pecado. Y en tercer lugar, permítanme aconsejarle que usted y yo debemos decidir desechar la malicia. Es una decisión. Una vez que Cristo viene a nuestro corazón y nos da el potencial de libertad, Él nos invita a hacer lo que dice Colosenses 3:8. Pero ahora, es decir, una vez que ya usted está en Cristo, ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Hay otros pecados de los que hablaremos en siguientes programas, pero estamos enfocados en ver que también la malicia es un pecado a desechar. Así que es la decisión. Si ha habido malicia sexual, si hemos caído en una malicia en lo financiero, si somos maliciosos a nivel mental, en nuestras relaciones, en cualquier ámbito, usted y yo debemos decidir desechar la malicia. Así que con estos 3 consejos que se los
digo ahora. Le decía que lo primero que debemos hacer es reconocer la malicia desde su concepción. No deje que corra la malicia en el corazón, reconózcala desde sus inicios. Segundo lugar, vea la malicia como lo que es. La malicia es pecado a los ojos de Dios. Y en tercer lugar, para ser libres de la malicia, otra huella de libertad es decidir desecharla de nuestra vida. Le invito a que oremos y le pidamos al Señor que esto se vuelva práctico en nuestras vidas cotidianas. Señor, hoy oramos para pedirte que nos libres de la malicia, de esa actitud tendiente a estar planificando, preparando condiciones, conversaciones para favorecernos en algo o para hacer el mal. Queremos, Señor, con tu ayuda desechar la malicia. Queremos, Señor, reconocerla desde sus inicios y queremos aprender, Señor, a llamarla como lo que es pecado. Por eso declaramos que tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en Jesucristo nosotros tenemos huellas de libertad. Amén. Ha sido grato estar con ustedes. Esto es Huellas de Libertad y recuerde, estamos aquí precisamente para eso, para que juntos encontremos las huellas de libertad que Jesús nos ofrece.